Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco reza por la unidad de Europa en la fiesta de Santa Catalina de Siena. Antes de la misa, como es la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, el Papa rezó por la unidad del viejo continente. Preghiamo per Europa, per l'unità di Europa, per l'unità dell'Unione Europea, perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli. Al Papa le preocupa la falta de solidaridad entre líderes europeos en la crisis del coronavirus. Aparentemente se mueven por razones de conveniencia económica y no por los valores que impulsaron el proceso de integración europea. El Papa Francisco, durante su homilía en Santa Marta, dice que no basta definirse pecador, hay que concretar los motivos. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que decir que todos somos pecadores puede engañarnos. Una cosa abituale, anche una cosa sociale. E così non abbiamo una vera coscienza del peccato. No, io sono peccatore per questo. La concretezza della verità, la verità sempre concreta. Le bugie sono eteree, sono come l'aria, tu non puoi prenderla. Dijo que la vida espiritual es muy sencilla, pero nos complicamos con estos matices y al final nunca llegamos. El Papa Francisco dice que no todo desprecio a los cristianos es persecución, a veces es por no ser coherentes. El Papa Francisco ha tenido la audiencia general desde su biblioteca en el Palacio Apostólico, en el mismo lugar en el que se reúne con jefes de Estado. Francisco ha terminado la serie de catequesis sobre las bienaventuranzas y ha explicado qué significa bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Papa explicó que no debe extrañar que virtudes cristianas como la pobreza, la pureza o la mansedumbre sean ridiculizadas o rechazadas. Così pensa il mondo. Questi sono idealistici o fanatici. Se il mondo vive in funzione del denaro, chiunque dimostri che la vita può compiersi nel dono e nella rinuncia diventa un fastidio per il sistema di vita. La sola testimonianza cristiana che fa tanto bene a tanta gente perché la segue, dà fastidio a coloro che hanno una mentalità mondana. La vivono come un rimprovero. El Papa recordó a los mártires de hoy que son víctimas de un ensañamiento extremo por odio contra la fe, pero dijo que hay que tener cuidado porque no siempre el desprecio de los cristianos es persecución. C'è anche un disprezzo che è colpa nostra quando perdiamo il sapore di Cristo e del Vangelo. Bisogna essere fedeli al sentiero umile delle beatitudini, perché è questo che porta ad essere di Cristo e non del mondo. La propuesta del Papa es vivir con optimismo y coherencia la propia fe, recordar que también Cristo fue rechazado y contar con la ayuda de Dios cuando lleguen las dificultades. Antes de concluir, el Papa se ha salido del texto que tenía preparado para invocar la ayuda de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Chiedo a Santa Catarina che protegga l'Italia durante questa pandemia e protegga l'Europa perché è patrona d'Europa. Protegga tutta l'Europa perché rimanga unita. El Vaticano está estudiando cuándo y cómo permitir la participación de peregrinos en las ceremonias del Papa. Por ahora, sin embargo, no parece que sea posible a corto plazo regresar a encuentros como estos. Fallece el gran maestro de la Orden de Malta tras meses de estar hospitalizado.
Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, gran maestro de la Orden de Malta, falleció este miércoles en Roma a los 75 años. Según la Orden de Malta, hace unos meses se le diagnosticó una enfermedad incurable. Fue el gran maestre número 80. En 2017 se hizo cargo provisionalmente de la orden y en 2018 fue elegido como superior. Quienes lo conocieron recuerdan su dedicación a los más necesitados. La Orden de Malta sale al encuentro de la pobreza, desde la más evidente, la que está en la calle, a la pobreza de las familias. En los últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que hay dos emergencias que han crecido y que paradójicamente son poco conocidas. Durante su etapa como gran maestre, Giacomo Dalla Torre resolvió las tensiones con el Vaticano que habían provocado la renuncia de su predecesor Matthew Festing. Para elegir un nuevo gran maestre, unos 50 oficiales de la orden se reunirán en la Villa Magistral de Roma para una votación secreta. Quizá la pandemia obligue a buscar un método de elección alternativo. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. El coronavirus ha agudizado la discriminación contra cristianos en Pakistán. Aproximadamente el 96% de la población de Pakistán es musulmana. Los cristianos ni siquiera llegan al 2% del total y son objeto de discriminación y hasta persecución. En Pakistán, los cristianos ocupan el último puesto en la sociedad a causa de los problemas relacionados con la persecución. Piense en quienes tienen que trabajar en las cloacas, los que deben introducirse ahí. A los musulmanes ni siquiera se les permite trabajar ahí. Esos son empleos solo para cristianos. Jeff King, presidente del International Christian Concert, explica que la cuarentena decretada por el coronavirus es un golpe más a la ya frágil comunidad cristiana. Ganaban poco dinero y ahora con las restricciones corren el riesgo de ahogarse completamente en deudas. En otros lugares de Pakistán, los cristianos no reciben las ayudas de alimentos que ofrece el gobierno. Pero esto no es nuevo, es lo que desde siempre ha sucedido. Por eso estamos recaudando fondos para llevarles alimentos lo antes posible. Tenemos comida para las familias para un mes por lo menos. Ahora vamos camino del segundo mes en ayudas. Jeff King explica que los cristianos pakistaníes solo tienen un modo para afrontar esta situación: recurrir a la fe. Es lo único que les queda. No es que no tengan miedo, lo tienen, pero esto les lleva a crecer en la fe, a confiar y a seguir ese camino. Es un poco lo que esta situación del COVID nos está enseñando. Y es precisamente durante la pandemia que muchas personas han revelado su capacidad de compasión y solidaridad. Esta podría utilizarse para ayudar a los cristianos perseguidos, cuyo sufrimiento empezó mucho antes de la llegada de la pandemia. El Papa Francisco crea una fundación para profundizar y conocer a Juan Pablo I. Francisco quiere que se conozca mejor a Juan Pablo I y ha establecido una fundación vaticana para estudiar su vida, su mensaje y sus obras. Albino Luciani fue elegido papa a los 65 años tras el fallecimiento de Pablo VI y su pontificado duró poco más de un mes, pero marcó un nuevo estilo. Io risposi, sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò, cammina. Era la fede. Fue el primer papa que no usó la tiara. Intentó abandonar la sedia gestatoria, pero aceptó porque era la única forma de que los peregrinos de San Pedro pudieran verlo. El cardenal Pietro Parolin preside la nueva fundación. Otro de sus miembros es el cardenal Beniamino Stella, gran experto sobre Juan Pablo I como postulador de su beatificación. La vicepresidenta y número 2 de la fundación es la historiadora y periodista Estefanía Falasca.
En el panorama actual de los papas, que cuentan con instituciones y fondos de investigación, faltaba una dedicada al vino Luciani. Es necesario que se pueda hablar en términos científicos sobre su figura, su obra y su pensamiento, que es extraordinariamente actual. Vale la pena estudiar a Albino Luciani. Juan Pablo I falleció el 28 de septiembre de 1978. El 23 de noviembre de 2003, Juan Pablo II lo declaró siervo de Dios, el primer paso en el camino a los altares. Y en 2017, Francisco reconoció oficialmente que vivió las virtudes cristianas de un modo heroico. Estudiar su figura seguramente traerá muchas sorpresas. Durante su pontificado hizo con gran lucidez llamamientos a la solidaridad, sobre la base de la Populorum Progressio, también para dejar claro que la fe está a la caridad, que no pueden separarse el amor a Dios y el amor al prójimo. Quería incluir la solidaridad con el tercer mundo entre los preceptos de la Iglesia. Era el año 1971. Me sorprendieron sus grandes horizontes. Una de sus primeras tareas será preparar la publicación de las obras completas de este sacerdote que fue patriarca de Venecia y que con su sonrisa conquistó el mundo y abrió nuevos caminos en la Iglesia. En Ecuador, les presentamos el drama que viven los médicos en esta crisis para combatir el COVID-19. El doctor Lenin Alvarado hace ejercicio en una pausa de su sacrificada tarea. Es uno de los médicos que está en el frente de batalla contra la COVID-19 en Guayaquil, la ciudad más afectada de Ecuador por el coronavirus y una de las más golpeadas en Latinoamérica. Aunque él es uno de los médicos que fue contratado de urgencia para hacer frente a la enfermedad, no sabe si le permitirán seguir con su trabajo. Cuando uno entra por primera vez a trabajar, a laborar, y especialmente con casos de esta enfermedad que es altamente contagiosa, uno va con miedo. Entonces, yo pienso que sería algo injusto que después de los 3 meses nos digan, bueno, hasta aquí nomás. Es que este doctor solo tiene un contrato temporal, al igual que muchos de sus colegas. Y aunque está en la primera línea de combate de la pandemia, no tiene servicio de salud porque el sistema ecuatoriano solo permite acceder a la cobertura después de 3 meses de trabajo. Por eso, estos médicos no tienen otra opción que aislarse en un hotel de Guayaquil. Tampoco tienen modo de acceder a los tests para saber si han contraído coronavirus. Todos estamos conviviendo, cada cual en su habitación, con las restricciones, obviamente, ¿no? De evitar contacto con las personas de afuera, no recibimos visitas y nos estamos aislando nosotros mismos, ¿no? Nos llega la comida, de aquí la comida nosotros la subimos a nuestra habitación y prácticamente pasamos allí. A manera de cuidarnos, salvaguardar el que no se infecten nuestros familiares, porque muchos de nuestros colegas y amigos tenemos familiares de alto riesgo. Según las cifras oficiales, 555 trabajadores de la salud enfermaron de COVID-19 y 10 murieron por esa causa en Ecuador. Pero los gremios dicen que las cifras son más elevadas. El Colegio de Médicos de Guayas reportó 86 doctores muertos y 13 enfermeras fallecidas. Aunque la gente los homenajea constantemente por su heroica labor, el reconocimiento verdadero por parte del Estado parece aún muy lejos de llegar. Es como una película de terror en el Amazonas por las muertes del COVID-19. Hace un mes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tildaba al coronavirus de gripecita. Hoy su país es el más afectado por la pandemia en América Latina. El virus incluso provoca el colapso en hospitales y cementerios. Es el caso de Manaos, la capital de Amazonas, un estado con una situación especialmente crítica. Luigi Paolo, un manuense que perdió a su suegra porque no llegó a ser atendida a tiempo, describe un panorama poco alentador. Lamentablemente, nuestra población sufrirá mucho más. Es una realidad que estamos viendo. Cuando miras una foto aérea del cementerio, es una película de terror. Algo que nunca esperé ver en mi vida. Una película de terror.
las mismas palabras que utilizaba hace unos días Arthur Virgilio Neto, alcalde de Manaos, quien alertaba que en la ciudad el estado ya no es de emergencia, sino de calamidad absoluta. En Manaos el número de entierros pasó de una media diaria de 30 a más de 100, lo que obligó a las autoridades a crear una especie de fosas colectivas para depositar los ataúdes. La gente no puede abrazarse en ese momento extremadamente sensible y delicado. Solo pudimos mirar el ataúd que pasaba saliendo del coche fúnebre. Estábamos a una distancia de 5 metros del ataúd. Mientras Luigi tuvo que despedir a su suegra a la distancia, Bolsonaro sigue manteniéndose cercano a sus seguidores en un momento de gran debilidad política tras la salida de su ministro de Justicia, Sergio Moro. Una salida que ocurre días después de la destitución del ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien se distanció de Bolsonaro desde el momento en que empezó a hablar de la gripecita. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. Estados Unidos define su plan de test del COVID-19 tras reabrir algunos estados. La Casa Blanca presentó un plan de acción para aumentar el número de pruebas de COVID-19 en el país. Sin embargo, la medida llega 11 días después de que el presidente Donald Trump diera luz verde a los gobernadores para que reabran sus estados. Continuamos ampliando rápidamente nuestra capacidad y estamos seguros de que tenemos tests suficientes para comenzar a reabrir. Con casi 5,5 millones de pruebas de COVID-19, Trump reitera que Estados Unidos es el país que más tests ha realizado. También que no es el que más muertes suma por la nueva enfermedad en relación al número de habitantes. Pero Italia, por ejemplo, ha hecho más test por cada 1.000 habitantes y con más de 56.000 fallecidos, Estados Unidos está al frente del resto de naciones en cifras absolutas. Sí, hemos perdido a mucha gente, pero si miran los pronósticos originales decían 2,2 millones. Vamos probablemente hacia los 60.000, 70.000. Hace poco menos de 2 semanas el presidente redujo de 100.000 a 60.000 el pronóstico de muertes por la pandemia y ahora la cifra se queda corta. Esta semana serán 19 de los 50 estados los que hayan comenzado una reapertura progresiva y Trump reconoce. Algunos estados, ¿sabes? Quizás llegan antes de tiempo y otros estados van un poco tarde. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace más de un mes que los test masivos y frecuentes son la única manera de contener el coronavirus. Con el nuevo plan, la Casa Blanca responsabiliza al sector privado de la producción de las pruebas y a los gobernadores que han llegado a recurrir a otros países para conseguir test de la distribución y del monitoreo de la población. Trump dice ahora que el gobierno federal es solo una herramienta de último recurso, algo que algunos expertos ven como una manera de eludir responsabilidades sobre la pandemia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. La Organización de las Naciones Unidas evalúa la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Después de un año desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tocar el tema de Venezuela, este martes se llevó a cabo la segunda reunión en una semana a puerta cerrada. El encuentro pedido por Bélgica, Francia, Estonia y Alemania se enfocó a la situación humanitaria de esa nación sudamericana, descrita en el reporte presentado por Rina Jelani, directora de operaciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria. En el caso de la situación actual, las mujeres y las niñas en Venezuela enfrentan graves riesgos vinculados a la violencia por razones de género y un sistema institucional que no provee las suficientes garantías, las barreras económicas de mujeres que no pueden sobrevivir la emergencia o la pandemia ni la cuarentena por no tener acceso a recursos económicos para ellas y sus familias. Explicó Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabaja con la ONU y que ha sonado las alarmas acerca de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, que llevó una vez más a la Oficina de Coordinación Humanitaria a enfatizar la importancia de solidificar acciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos en Venezuela. El régimen de Maduro es corrupto, criminal e ilegítimo. Ha creado una reprensible crisis humanitaria y de derechos humanos y destruyó la economía de Venezuela, todo en detrimento de las personas más vulnerables del país.
Afirmaciones hechas en su cuenta de Twitter por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, quien ha afirmado que su país está comprometido a asegurar asistencia humanitaria, comida y medicinas para el pueblo venezolano, lo que ha refutado por el mismo medio Samuel Moncada, representante de Maduro ante la ONU, quien ha recibido el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad. Trump y sus socios colonialistas agreden a Venezuela en medio de una pandemia que pone en peligro la vida de millones de venezolanos. El virus demostró la ruina moral y la violencia criminal de los que quieren dar lecciones humanitarias al mundo. Dentro de las preocupaciones de los miembros del Consejo está la falta de acceso a agua potable, electricidad y servicios básicos, que han llevado a algunos países a urgir para asignar más fondos para Venezuela de la Iniciativa Humanitaria Global de la ONU para enfrentar el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El sector agropecuario de El Salvador dice que está enfrentando una dura crisis. Año tras año, la agricultura de nuestro país ha estado constantemente bajo presión. Los efectos directos e indirectos del cambio climático ha dejado pérdidas mayores a las invertidas. Sumado a eso, la llegada del nuevo coronavirus mantiene en alerta a este sector, ya que reporta pérdidas cuantiosas. La cosecha hoy de verano, por la emergencia del COVID-19, se ha perdido, nada menos ayer, y por ahí está el video que está circulando donde los compañeros de la zona norte de Chalatenango, San Ignacio, La Palma, estaban destruyendo alrededor de 15 manzanas de repollo. Entonces se han cerrado los restaurantes, se han cerrado las pupuserías, se han cerrado todos aquellos donde compran el repollo. Pero a la par de eso se pierde la lechuga, la espinaca. Entonces, y en la zona de Metapán se están perdiendo todas las tomateras. El sector cañero puede aportar el recurso que es más escaso en el país, porque mucha de la tierra que estamos cultivando de caña ahorita se está yendo al mercado mundial, el azúcar, y el precio del azúcar en el mercado mundial está muy por debajo del costo de producirla. Producir un quintal de azúcar cuesta $19, lo estamos exportando a $9. Hagan ustedes la cuenta que exportamos 10 millones de quintales. Las pérdidas que se están generando son enormes. El gobierno nos tome en cuenta que somos las fuerzas productivas, las fuerzas vivas, las que estamos trabajando y llevando el alimento a todos los salvadoreños. Ante esa situación han presentado una iniciativa de ley a los diputados que conforman la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, para que ésta pueda ser estudiada y así buscar la forma de minimizar el impacto económico que se les avecina. Estamos representando a miles de productores que nos preocupamos por tener el alimento en la mesa de los salvadoreños. Pero necesitamos apoyo, necesitamos financiamiento, necesitamos solventar una serie de situaciones que cada subsector de los gremios que estamos acá tenemos. El aspecto financiero, para que se busquen las medidas de créditos adecuados a largo plazo, mediano plazo, con intereses bajos, para que se pueda reactivar el sector agropecuario. Se habla también de la asistencia técnica, que a través del Ministerio de Agricultura, SENTA, ISTA, se pueda también tener ese apoyo directo para mejorar la tecnificación de nuestro sector. También se habla de proteger a nuestros productores locales, hacerlos producir, pero también garantizarles que su producción va a ser consumido a nivel local a un precio justo. Esperan que el ministro de Agricultura y Ganadería se pueda reunir lo más pronto posible para abordar este y otros temas más. De acuerdo al informe mundial sobre la crisis alimentaria, El Salvador en el 2019 se posicionó entre los 35 países que presentaron un grave problema en cuanto a esta situación. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Ahora les presentamos el mensaje del arzobispo de San Salvador en estos tiempos de crisis. Quiero pedirles que nos unamos en oración, suplicando a Dios la gracia de que nuestros gobernantes, y me refiero a los tres poderes del Estado, al poder ejecutivo como el legislativo y el judicial,
que puedan entenderse, que puedan dialogar, que puedan aportar sus mejores propuestas y llegar a las mejores decisiones en beneficio del pueblo en esta crisis que estamos viviendo. La pandemia que estamos atravesando, el virus que es mortal y que nos está atacando. Es importante que ellos estén unidos, que se entiendan. Y bueno, en vez de estar haciendo tal vez comentarios nosotros como cristianos, culpando a unos o culpando a otros, yo quiero pedirles que oremos, que le pidamos al Señor. Porque cuando viene la división y que no nos entendemos, esa es obra de Satanás, como en Babel. Cuando viene la unidad y nos entendemos, esa es obra del Espíritu Santo, como en Pentecostés. Entonces, hace falta oración. Pidamos al Señor para que sea su Santo Espíritu el que prevalezca en todos, pero también, por supuesto, en nuestros funcionarios de los 3 poderes del Estado, y que unidos puedan proteger al pueblo y sacarlo adelante. Eso es muy importante. Pidámosle al Señor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Ya estamos en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.